Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. No te lo puedes perder. Soy Pablo Veloso y vamos a hablar acerca de los distintos niveles que tiene la vida y que a veces lo olvidamos y tendemos a creer que todo vale lo mismo, que todo es igual, y después acabamos pensando que lo que se aplica aquí se tiene que aplicar por fuerza allá. Es decir, yo creo que por una cuestión de analogía, lo que me pasa a mí le tiene que pasar a fulano también, pero eso está muy bien y es muy sano hacerlo, de manera de poder conectarnos más, de entender al otro a través de entenderme a mí, de conocerme a mí, como una suerte de empatía, pero también tengo que entender los niveles del ser, las profundidades que pueden adquirir las cosas. Si olvido eso, acabo pensando que todo vale lo mismo y todo puede pasar de la misma manera, y no es así. Entonces, hay una frase en latín que dice privatio boni, que es la privación del bien, ¿no? Hay una teoría que dice que el mal no existe, el mal como tal, el diablo con cuernos no existe, y no existe entidad alguna que haga el mal en sí, no existe una fuerza llamada el mal, sino que existe simplemente menos bien, menos bien. Es como cuando uno dice, en la física se dice, no existe el frío, solo existe menos calor. Cuando hay menos calor, podríamos decir hace frío, pero en realidad el frío no es algo verdadero. Es como si uno dijera, bueno, no existe la muerte, simplemente uno está menos vivo, una cosa por el estilo. Entonces, bajo esta perspectiva, el mal deja de ser una cosa real, no está más ahí. Anteriormente se pensaba más dualmente y se creía que existía el diablo. En las épocas medievales estaba el diablo acechando en cada rincón y ese diablo podía fastidiarnos la vida, ¿no? Podía apoderarse de nosotros, hacer que hagamos cosas que no nos gustaban, y era una realidad tangible. Eso fue cambiando con el tiempo, con algunas ideas de algunos pensadores cristianos, y surgió la idea del privatio boni, que decía que, bueno, que simplemente era la privación del bien. Al haber poco bien, se sentía la cosa como mal, pero en realidad no había mal. Entonces yo pregunto, en nuestra vida cotidiana, ahora en lo cotidiano, cuando uno se siente tentado de comer algo que no quería comer, de hacer algo que dijo que no iba a hacer, como no enfadarse y se enfadó, ¿uno acaso no siente eso como algo muy real, como algo muy concreto, como si hubiese una fuerza que me impele, que me empuja hacia acometer algo que yo había dispuesto no hacer? Bueno, ese empuje, esa inclinación para hacer esa cosa, yo lo siento como casi como una persona, como si hubiera un otro dentro mío que me hace hacer lo que no quiero. Eso decía San Pablo de no hago el bien que quiero y sin embargo hago el mal que no quiero. Es decir, es como si hubiera alguien, ¿no? O algo, una fuerza que me impele. Si yo voy un paso más profundo y empiezo a conocerme mejor, empiezo a descubrir cómo soy, empiezo a darme cuenta que no es que sea una persona externa. En realidad soy yo. Son aspectos míos de mi ser o de lo inconsciente muy profundos que me van inclinando la balanza para aquí y para allá. Entonces, cuanto más, por ejemplo, si yo no conozco que hay, no sé, ladrones, puede venir un ladrón de cualquier lado, robarme y yo sentir que alguien me quitó mis cosas. Pero si yo descubro que existen los ladrones, me prevengo de ellos, ya entran en mi conciencia, se hacen conscientes, yo sé que están ahí. Por lo tanto, en el caso que me pudieran robar, yo voy a saber lo que pasó y por qué, y sabía inclusive, ya lo preveía. Entonces están incluidos en mi conciencia. La idea del privatio boni es válida para quien está en ese nivel, en el nivel de que se dio cuenta que
lo que nos ocurre inconscientemente es nosotros también. Entonces, eso se liga con la idea del sumum bonum. El sumum bonum significa el sumo bien, el bien supremo. La idea de que Dios, o la totalidad, o la vida entera, es una armonía en sí misma. Le podemos llamar el bien, la verdad, la luz, qué sé yo, lo que uno quiera. Pero es como una armonía en sí misma. Es como una visión de todas las cosas simultáneamente. Si yo veo un león cazando una gacela, me puede parecer cruel, porque veo una parte. Pero si yo veo la totalidad de la existencia, descubro que eso tiene una armonía con todo lo demás. Y que si eso no pasara, como lo del aleteo de la mariposa, todo lo demás se caería. Entonces es armonioso. Pero si yo no lo veo de esa manera, si no lo veo, no voy a poder pensar en privatio boni. Voy a pensar ni en sumum bonum. Voy a pensar en dualismos, en maniqueísmos. Y voy a pensar que ese león es malo y la gacela es buena y la gacela quiere escapar y el león es tan malo que se la quiere comer, en lugar de dejarla vivir. Entonces, si enfocamos la vida, tenemos que saber desde dónde la enfocamos. Porque si no la enfoco desde un nivel determinado o con quien estoy hablando yo no la enfoca desde ese mismo nivel, no la va a entender, no va a entender lo que le digo. Yo no puedo hablarle a alguien del privatio boni, de la idea de que él mismo o lo inconsciente es parte de nosotros y es lo que nos maneja, los arquetipos. Si esa persona está convencida de que su vecino es un maldito o que su esposa le hace la vida imposible, esa persona vive en un mundo dual donde existe el diablo, donde hay una lucha eterna entre Dios y el diablo personificado en su vecino o en su esposa, y él personifica al bien, a Dios. Pero en un nivel más profundo, cuando él descubre que no, que en realidad él proyectaba en esa persona o la eligió para jugar un juego psicológico porque él necesitaba, ¿no?, expresar su sombra, y empieza a darse cuenta de que esa sombra que él veía, lo oscuro que veía en la otra persona, es él mismo. Bueno, a partir de ese momento empieza a funcionar, él está en otro nivel, en el privatio boni. Empieza a descubrir que no había un malo, la esposa no era mala, el vecino no era malo, era simplemente mayor ignorancia de su parte, ¿no? Privatio boni significa menos bien, es decir, menos sabiduría. Cuando uno no ve la sombra, no ve los arquetipos, no entiende el tema de los sueños, no ve las proyecciones que hacemos en los demás, es como si uno tuviera menos bien, ¿no? Menos comprensión, menos sabiduría. Por lo tanto, uno está en un dualismo o bien en una integración de la sombra, en un privatio boni. Y si ya directamente comprendió que todo lo que ocurre es una armonía perfecta de la cual uno forma parte, indisoluble, y que todo está bien y estuvo bien siempre, uno está en lo que se llama el sumum bonum. Entonces, cada vez que hablemos con alguien o cada vez que nosotros intentemos pensar alguna cuestión, alguna problemática, siempre pensemos dónde estamos situados. Si estamos situados en un maniqueísmo de el diablo y yo, tentándome a mí, él, el bien y el mal, o bien simplemente ya entendimos que estamos proyectando cosas, privatio boni, o bien ya directamente lo abarcamos todo y estamos en el sumum bonum. Hay que entender esas diferencias, de lo contrario la comunicación se vuelve muy difícil y se presentan muchas incomprensiones, muchas dificultades y hasta debates sin sentido, simplemente porque cada uno habla en un nivel diferente. Para pensarlo. Hasta la próxima. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.